en la carne. Y entramos allí a Filipenses 3. Y voy a usar la versión Reina Valera revisada 1960. Y dice ahí en Reina Valera, a partir del versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses, dice Pablo, por lo demás, con todo lo que hemos hablado, va atado a eso. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entonces le está diciendo a usted, mire, con todas las situaciones y todo lo que pasa, tranquilo. Por lo demás, alégrese en el Señor. Esté supremamente contento, gozoso en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces muchas veces Pablo decía, a mí no me molesta repetirle a las distintas iglesias, a mis hermanos, las mismas cosas. Claro, es el evangelio, las buenas nuevas. Porque eso es que seguro, eso les da seguridad. Muchas de las cosas que hemos visto, pues a veces se repiten o muchas veces repiten, pero eso. Porque para ustedes eso es darles seguridad, eso es seguro. Y dice acá, guardaos de los perros. Y de aquí los perros, Pablo no se refería a los animalitos, que cuídense de los perros rabiosos, esos cuando se mete uno a una finca, esos que llaman perros bravos, no. Lo que pasa es que los judíos, a los que no eran judíos, es decir, gentiles, lo llamaban perros. De hecho, el Señor Jesús le decía, está bien darle de comer a los perrillos. Y la señora le contestó, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa que caen de su amo. Y el Señor Jesús le contestó, qué grande es tu fe. Esa es una de las únicas 2 veces que el Señor se maravilló de la fe de la otra persona. Dijo, cuán grande es tu fe. Tienes toda la creencia, toda la confianza. Entonces, cuando él dice guardados de los perros, a eso se refiere que decía el Señor Jesús. O sea, cuidado de los que no tienen ese nivel de fe. Eso es lo que está diciendo. Recordándoles el pasaje de esa señora a la que él le había dicho de como si fuera un perrillo. Y ella le contestó eso, sí, pero al menos si yo cogiera de la migaja, me sentiría alimentada. Entonces, lo mismo acá. Guárdese de los que ni siquiera tienen un poquito de fe. Guárdese de esos. Porque los que no tienen fe, esos que dicen, espere que todo le llueve del cielo. ¿Cómo no? Eso será por obra y gracia del Espíritu Santo. Siga creyendo usted en su Jesús y eso. Guárdese de esos perros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Guárdese de esos. Guardaos de los malos obreros, de los que hacen la obra para beneficio propio, de los que llevan un interés personal, bien sea monetario, bien sea para enriquecerse, o muchos porque les gusta la fama. Hay gente que le hace falta eso, que le estén diciendo, uy, usted es muy bueno, usted es muy bueno, usted es muy duro, como que les falta eso para poder vivir. Guardados de esos obreros que lo que buscan son posiciones. Uy, es que yo quiero elevar de posición, es que yo aquí sí tengo un cargo como el que yo me merezco, es que yo merezco ser gerente, yo merezco. Cuidado de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardémonos también de esos. De esos que, ay, eso no pasa nada. Emborráchese, hágale. Mutila su cuerpo, porque este borracho no sabe lo que hace. Guardaos de esos que, ay, vaya, hermano, esa vieja, mire cómo lo mira. Esa vieja está buscando lo que no se la ha perdido. Y el otro hola como que sí, ¿no? Y le mutila su cuerpecito. De esos. Y aquí el Señor es claro a través de Pablo. De esos guárdense. Mire cómo da instrucciones de claro. Guárdese de los que a usted no le ayudan a crecer en fe. De los perros. De esos. Guárdese de los malos obreros. Ojo con quién usted está reuniendo. A qué asociación está perteneciendo. ¿Qué buscan ese tipo de asociación?
Se salen de la iglesia para meterse a otras asociaciones, a escuchar a otros. Sino, ojo, ojo. Guardaos de esos que mutilan allá, los que lo incitan a ese. Camine allí para la 1 de mayo. Camine, vamos allá a conocer a unas nuevas venecas. Y así la llaman, como si fueran ahí trapos inmundos, como si fueran cosas. Vamos vamos a ver allí, unas nuevas viejas, que tengo las amigas. O invite a salir, eso, ya fresco, usted tranquilo. Para eso usted se friega harto en la casa. Cuidado los que le mutilan el cuerpo. Cuidado los que le dicen, camina hermano, vamos a tomarnos unas allí, para pasar todo este montón de problemas. Cuidado esos, porque eso le mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. Y está hablando no una circuncisión del miembro varonil, no, está hablando del espíritu. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Muchos saben que la circuncisión es quitarse el orgullo y poner la humildad. Eso es circuncidarse. Eso es circuncidarse en el espíritu. Cuando es uno humilde y quita todo orgullo. Es que el yo lo quita y pone a Jesús y se circuncida en humildad. Prefiere al otro. Al otro. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo de... Y nos gloriamos más bien en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y de ahí salió el título de la prédica. Nosotros confiamos en el Señor Jesús y nos gloriamos en Él. No confiamos en nuestra carne, ni en la carne de otros, ni en los demás, ni en los que son los que buscan ser como los perros, ni los malos obreros, ni los que son mutiladores. No. Ni en ellos, ni en mi propia decisiones conforme a la carne. En eso no confiamos. Confiamos en las decisiones conforme al Espíritu, en el Señor Jesucristo. Por eso nos gloriamos. Si no, uy, no, esto ya es pasado. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ojo que aquí Pablo lo va a explicar. Si alguno piensa tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces Pablo va a decir, mire, pastor, entonces usted va a decir que es que acaso cosas de la carne, de cultivar el intelecto, de poseer cositas, tener posición, poder, eso no. Y Pablo va a decir, pues si de eso vamos a hablar, venga, les voy a decir quién soy yo. Miren, Pablo les dijo, ¿quién fui yo? Más bien. Pablo les va a decir, les voy a decir quién fui yo. Y va a sacar aquí Pablo hasta su doctorado. Si vamos a hablar de cosas de la carne, porque es que muchos le dicen así, y a muchos pastores nos dicen así, es que se escogió pastor porque pobre, ese fue un fracasado, escasamente tendrá por ahí el bachillerato y eso. Claro, como no pudo ser exitoso en el mundo profesional, le tocó abrir una iglesia y para sobrevivir de eso. Muchos piensan eso. Entonces Pablo dice, vamos a hablar de cosas de la carne, pues hablemos de cosas de la carne. Si eso es lo que quieres saber. Porque Pablo también pensaba en lo mismo. Ese Pablo ahí. Seguro no tuvo más que hacer y se puso a viajar y a dedicarse allá a hablar de Jesús y eso. Pobre hombre, debió haber sido un fracasado en la carne. Allá, él no fue exitoso, no fue profesionalmente. No, venga, dice Pablito, venga. Si de eso vamos a hablar, si vamos a hablar de cosas en la carne, hablemos. Entonces empieza Pablito. Yo como buen judío, circuncidado al 8º día, o sea, tal cual manda la norma de la ley de Moisés. A los 8 días fue circuncidado en su miembro varonil, allá en el pene se le bajó eso, el prepucio. Circuncidado como manda la ley, adopción. Del linaje de Israel. Yo soy israelita también, con ciudadanía también romana, pero israelita. De la tribu de Benjamín. Y esto sirve mucho porque muchos dicen que después de la diáspora que hubo allá, del exilio que hubo en Babilonia, allá donde Nabucodonosor, cuando regresaron ya no sabían, como pasaron 75 años, ya no sabían de qué tribu pertenecían.
Pues aquí Pablo es del primer siglo, o sea, 5 siglos después de la diáspora allá en Babilonia, y él decía, de la tribu de Benjamín, o sea que sí saben a qué tribu pertenecen. Él dijo, por ejemplo, yo soy de la tribu de Benjamín, o sea que sí saben a qué tribu pertenecen. Hebreo de hebreos. A mí no me vengan a decir que yo no soy hebreo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, porque es que en la ley había fariseos y saduceos. Entonces los fariseos creían en el Dios Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero creían en la resurrección. Los saduceos creían en el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no creían en la resurrección, por ejemplo. Entonces había 2 corrientes religiosas allá. Y él dice, yo pertenezco a la de los fariseos. Si vamos a hablar cositas en la carne. Y sigue diciendo, en cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia. Antes de ser cristiano yo era Saulo, Saulo de Tarso. Y allá en Hechos 6 se ve clarito, y en Hechos 9 cómo perseguía yo a la iglesia. Yo sostuve la ropa de los que agarraron a piedra allá a Esteban hasta matarlo. De los fariseos que lapidaron a piedra a Esteban, yo le sostenía el saco y vi cómo lo agarraron a piedra y perseguía a la iglesia cristiana. Yo fui de esos. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie pudo decirme a mí en contra de la ley de Moisés. Es que usted no cumplió la ley de Moisés en estas cositas. Nada me pudieron reprender a mí en cuanto a la ley de Moisés. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Miren, aquí concluye Pablo. Todo esto, fariseo, hebreo de hebreos. Y eso que no habló aquí de sus estudios. Pablo no dijo, hablo 4 idiomas. Hablo griego, hablo arameo, hablo hebreo, hablo latín y los escribo además. Docto en leyes. En Corintios sí dice, y además él dice, fui educado por Gamaliel, doctor en Biblia y teología del Antiguo Testamento. Era un duro. Y dice él, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Eso, que se supone para la gente es ganancia, y él diciendo, pues si quiere hablar de cosas de la carne, ahí le digo. Eso que para la gente común y corriente es ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado no ganancia, sino como pérdida. Pablo en su ministerio, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe cómo llama Pablo a todo eso? Basura. Escuche cómo lo llama él. Por eso esta vez quise escoger Reina Valera. Porque lo dice bien clarito. ¿Sabe qué estimo todo eso? Lo que para la gente de afuera es el hombre exitoso, el hombre de éxito, el hombre profesional, el hombre que es que yo, es que no es que nada. Todo eso lo estimo como basura, comparado con el conocimiento que he aprendido a tener del Señor Jesucristo, a llevarlo en mi corazón y ponerlo por obra. Todo eso demás ni siquiera le compara. Y no se le puede comparar porque eso sería basura. Es como lo que uno echa en la basura. No es lo mismo el alimento que uno se come que el que echa en la basura, son distintos. Entonces dice, mi alimento es, el verdadero es Cristo. Lo he estimado como eso. Él no está diciendo aquí que no estudien, ni que no, eso no está diciendo. Está diciendo que él antes las cosas las hacía para beneficio propio, pero ahora él entendió que no son para eso, no es para satisfacer la carne, y que si Dios me dio conocimientos, profesiones y eso, es justamente para ser bendecido a través de él y bendecir a otros. Y en mi trabajo yo trabajo, y cuando tengo mis tiempos libres, comparto del Señor. Eso es de lo que está hablando Pablo.
porque él decía, yo con estas manos me alimento y sé hacer carpas. Eso ya lo vimos, allá con Priscila y Aquila. Y es más, me sustento yo solito y ayudo a gente que me acompaña, a gente de la iglesia. Así era Pablito, de lo que él había aprendido. Pero lo ayudaba no con un interés personal, sino con un interés del otro, del prójimo. Y ahí es donde Pablo lo deja claro. Por eso es que cuando uno no lo ve de esa manera, en que yo soy un dador, no un recibidor, sino un dador. Y cuando uno es un dador, todo lo demás lo estima como basura, porque no lo voy a coger para mí, sino para darle a otro, sin egoísmo. Dice uno, uy, Señor, pues no en la carne, en el espíritu. Y dice ahí Pablo eso. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para que Cristo sea inculcado en cada uno de nosotros y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, se llama Jesucristo, sino tenerlo a él. Si todo eso le costó, dice Pablo, para ir y rendirse ante los pies de Jesús, pues valió la pena, es lo que le está diciendo. ¿A fin de qué? Y dice ahí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él estando allá en la cárcel y todo dice, sí, pues yo sabía que si me entrego de lleno al ministerio, voy a padecer un montón de cosas, pero también voy a participar de la resurrección. Yo sé que voy a resucitar, decía Pablo. Así como voy a resucitar, también participo del padecimiento, así como el que estaba en la cárcel, llegando a ser semejante en su muerte. Morir a eso. ¿Morir a qué? A lo carnal. Aquí se está refiriendo a eso. Pastor, es que está diciendo que nos moramos, es lo mejor. No, está diciendo que moramos a las cosas de la carne, a darle gustico al placer y al deleite de este cuerpecito. Eso no es lo más importante. Si llega, soy feliz o alegre, pero ese no es la motivación de mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa no es la verdadera motivación de mi vida. Esa es la añadidura. Siempre la carne será la añadidura. Uno busca primeramente el reino de Dios y eso es lo que Pablo está enseñando acá. A uno lo que lo hace realmente gozoso, seguro, confiado, tranquilo, es eso. Andar, buscar primeramente el reino de Dios. Todas las de otras cosas, como todas estas de la carne que hablaba Pablo, que había tenido, esas las da Dios por añadidura, pero no son mi objetivo principal. Y dice allá en el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué buscaba Pablo? Y dice, esto. Si vamos a hablar de una meta, mi meta no es carnal, no es de en este mundo. Mi meta es llegar a la resurrección en Jesucristo. Es decir, la meta de él está hablando aquí de qué? Del banquete, ¿cierto? De las bodas del Cordero. Dice, mi meta es resucitar el día de los muertos, allá en Cristo, para el banquete y para las bodas del Cordero. Ese sí es mi objetivo. El mío personal es ese, la resurrección, resucitar allá. Y en cuanto se refiere a lo personal, eso es lo que yo busco. Pero en cuanto se refiere a la iglesia, decirles todo esto y enseñarles todo esto, que el objetivo principal no es la carne, que nuestra confianza no está en la carne, que las decisiones no se toman en la carne, que hay cosas más importantes, que es buscar a Dios, y que todas esas otras cosas son añadidas, esas llegan solitas. Y cuando uno ha entendido y dice, uy, Señor, gracias, gracias por volverme a alinear en mi objetivo, en mis metas, que es esa, tú eres mi meta, Señor, tú eres mi objetivo, tú eres la razón de por qué estoy vivo. Y uno lo entiende y dice, Señor, muchas gracias, muchísimas gracias, Dios, por volverme a alinear, a poner mi objetivo en el blanco, que eres tú, buen Dios. Te doy muchas gracias. Con un fuerte amén, amén y amén. Uy, No, super Señor, amén. esto es